Bueno, hermanos, hasta esta altura, el último culto, el último servicio, yo sé que hay mucha expectativa. Y yo quiero decirles algo. Sé que hay algunos que están contentos porque han sido llenos del Espíritu Santo. Algunos se me han acercado y me lo han dicho. Y sé que otros están como medio tristes porque no han sido llenos. Eso pasa en todos los campamentos, pero yo les quiero decir algo, jóvenes. Esto aún no se ha acabado. Amén. Bueno, fue que no me escucharon. Esto todavía no se ha acabado. Y yo he visto que en el último culto muchos son llenos también. Lo que usted tiene es que creer. Tiene que creer. Una joven de 18 años en un campamento me decía: pastor, yo vine al culto, eso fue en un campamento, yo vine por venir, pero ya eso del Espíritu Santo para mí no, ya no creo yo que Dios me llene, yo vine como por la última, me dijo. Y yo comencé a ministrarme en palabra de fe y hermanos, en ese campamento esa joven recibió el Espíritu Santo. Yo quiero decirle, Él, el que lo prometió, es fiel. Amén. ¿Sí me escuchó? Amén. Solamente falta es que usted se disponga, que usted tenga una buena actitud, que usted tenga fe y crea que Él lo puede hacer. No solamente llenarlo con el Espíritu Santo, Dios lo puede sanar, porque si alguien viene enfermo, Dios lo puede sanar también. Si usted viene en Dios esperando una respuesta, Dios la puede dar hoy. Amén. Bueno, yo quiero invitar a los muchachos a que estén en pie en el nombre del Señor. Quiero agradecer a nuestro pastor, el hermano Edsel. Agradezco por la invitación y le digo, hermano Edsel, que esta iglesia es muy hermosa, la iglesia en San Javier. Amén, amén. La verdad, y tienen ustedes también muy buenos pastores. Y bueno, a nuestro hermano John Evel, a este siervo de Dios, este ministro también, tiene un gran ministerio en alabanza, la verdad. Y tienen un gran grupo de alabanza también. Y tienen unas hermanas que cocinan delicioso. Mejor dicho, aquí en San Javier todo es bueno. Veo que hay muchas jóvenes que cantan. Hay mucho talento aquí en San Javier. Gloria al Señor. De este campamento usted puede salir con un don específico. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aunque padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Otro pasaje dice: dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Solo nos basta creer y pedir. Hermano, yo a Dios le he pedido mucho y Dios le da uno. Casi, no digo todo, pero casi todo lo que le he pedido al Señor, hermanos, el Señor tan bueno me lo ha dado. Tanto cosas espirituales como materiales. Y yo quiero decirle, no es malo pedirle a Dios. No es malo pedirle a Dios. Y Dios sabe en su voluntad qué nos da y qué no nos da. Amén. Pero yo quiero decir, hermanos, Él mismo lo dice: pedid y se os dará. Amén. Si nada habéis pedido es porque nada habéis recibido. Si nada habéis recibido es porque nada habéis pedido. Por eso dice: pedid y se os dará. Amén. Bueno, dígame con amén. Yo quiero, hermanos, que este culto lo terminemos con una muy buena actitud de adoración a Dios. ¿A qué hora llegan los buses, hermanos? Si llegan a las 5 en punto. 4:30 dice que. Estamos sobre el tiempo. Bueno, entonces mejor soltarlo, como dice Edsel. Vamos a leer mejor la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Segunda Timoteo capítulo 1,
Más bien leamos el 6. Segundo Timoteo capítulo 1 verso 6. Lean conmigo este versículo en el nombre del Señor y el 7. Segunda a Timoteo. Los que no saben dónde está Segunda a Timoteo, está después de Primera a Timoteo. Ahí lo van a encontrar. Qué revelación, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, lean conmigo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Estos días he estado, ayer me sujeté mucho al tema hacia el puerto seguro. Yo creo que para ir hacia el puerto seguro tenemos que estar llenos y revestidos del poder de Dios. Entonces vamos a orar. Yo voy a rogar a nuestro pastor, hermano Edsel, que él venga y ore por mí, porque necesito que el Señor me use. Y yo espero, hermano, que usted tenga una actitud y devore hoy palabra, y también esté atento y esté dispuesto a lo que Dios puede hacer. Yo sé que Dios se ha estado moviendo, pero hermanos, sé que todavía falta algo más. Poderoso Señor, estás aquí en este momento. Presentamos a tu siervo, Señor, para que le unjas una unción fresca sobre su vida. Señor, que su palabra salga con poder, autoridad, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda en esta hora invadir todo corazón, toda vida. En este momento esperamos en ti, Dios. Ponemos este último culto bajo tu unción, bajo el influjo de tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos, en el nombre del Señor. Así es que para pasar hacia el puerto seguro tenemos que pasar revestidos del poder de Dios. Y saben, desde los inicios de los tiempos, Dios siempre estuvo interesado, escúcheme bien, que los hombres fueran partícipes de su gloria. Y que muchos hombres en la antigüedad fueron testigos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Saben? Yo estaba pensando el tabernáculo, donde habitaba la Shekinah de Dios. Allí habitaba la Shekinah, la gloria de Dios. ¿Y qué hablar del arca del pacto? Ese mobiliario de madera recubierto de oro, y esto representaba para los judíos la misma presencia de Dios morando entre los hombres. Y saben, muchachos, esa gloria de Dios se nos ha manifestado a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque usted y yo ahora somos ese tabernáculo, somos ese templo del Dios viviente, donde Dios dijo: habitaré, viviré, me moveré entre ellos. Pues somos templos, hermano, somos morada del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto lo creen. Algunos, ¿para qué es el Espíritu Santo? Él vino a morar. Él vino a quedarse en nosotros. Él vino a vivir en nosotros, para que no hagamos lo que quisiéramos, sino para vivir en el Espíritu. Por eso, si usted vive en el Espíritu, es segura la victoria. Hay muchos que la vida cristiana se les ha convertido en un problema. ¿Sabe por qué? Porque la viven en la pura carne. Pero si Dios habita, mora en usted, su vida va a cambiar. Alguien se preguntará: pastor, ¿y qué es la Shekinah? ¿Qué es la gloria de Dios? Pudiéramos decir que no es fácil describirla ni definirla, pero entre los que pude estudiar, es la expresión del carácter de Dios. La gloria de Dios denota su poderío, denota su excelencia. La Shekinah de Dios denota su perfección, su grandeza, su esplendor, su resplandor. Y cuando esa gloria de Dios se revela, ¿sabe cómo se revela? Es a través de su presencia. Amén. Podemos decir que la gloria de Dios es incontenible. Pero yo no sé si usted lo cree.
Salomón, mucho menos este templo que yo te he edificado hoy. Y muchos dicen de nosotros, esa gente, ¿por qué llora? Y quizás porque aquí hay algunos amigos, ¿por qué brincan? ¿Por qué saltan? ¿Por qué van tanto a campamentos? No se pierden cultos, no se pierden congresos, no se pierden campamentos. ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios se aviva en el alma, esto causa una transformación. ¿O no, hermanos? Esto causa una transformación en nuestras vidas. Amén. Y sabe, y solo lo pueden entender aquellos que han sentido la gloria, la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios se siente, uno no se puede contener. ¿Sí o no? Algo tiene que suceder. Es más, la misma naturaleza tiene que declararlo. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando Él habita en un lugar, la tierra tiembla. Cuando la gloria de Dios es avivada por alguien, aún lo inamovible se estremece. Quiero decirle, posiblemente usted llegó a este campamento y usted dijo, voy porque mi esposa me invitó, porque mi esposo me invitó, pues mis padres me pagaron el campamento, yo voy a pasar chévere. Vea, cuando la gloria de Dios se aviva, hasta ese corazón duro suyo se estremece. Alabado sea el nombre del Señor. Lo inamovible se estremece. Por eso en este campamento, si usted hoy me ayuda, hermano, a avivar la gloria de Dios, vamos a pasar al puerto seguro en victoria. Y yo sé que aún los corazones más duros se moverán. Yo sé que nuestros pastores también, y usted lo ha visto, gente que llega a la iglesia dura, que digo, yo voy por ir, y salen llorando y salimos transformados. Aquel hombre que dijo, yo no quería, no, nada de eso, Dios lo toca. Hoy cuando hermano estaba mirando que cuando en el tiempo, hubo un tiempo de un sacerdote llamado Elí. Este hombre tenía sus hijos Ofni y Finés. Estos sacerdotes se descuidaron, escúcheme bien, se enfriaron. El fuego de Dios ya no ardía en sus vidas como antes. Se descuidaron, menospreciaron las ofrendas, menospreciaron a Dios. Dice la Biblia que dormían con las mujeres que velaban en la puerta del templo. Y lo más triste es que Elí, su padre, no les estorbó. Y Dios vio eso y no se agradó. De tal manera que se determinó quitarle el sacerdocio a la casa de Elí. Y ellos cometen un error, y es ir a la batalla en pecado. Usted sabe que es librar batallas en pecado. No lo hagas, porque de seguro las vas a perder. Porque cuando ellos se determinan en pelear contra los filisteos, son vencidos por los filisteos. Comienzan a pelear, había pecado en el pueblo, y ellos pelean contra los filisteos. Y a uno de los sacerdotes se les ocurrió, pues ¿sabe qué? Aquí falta algo, aquí falta la Chequiná, aquí falta la gloria de Dios. Manden a traer el arca, dijo un sacerdote. Y dijo, pues es verdad, no estaba la presencia de Dios con ellos. Mandan a traer el arca. Y dice que cuando el arca llegó al campamento de los hebreos, dice que hubo fiesta, hubo alegría. Y a kilómetros los filisteos escucharon la algarabía y dijeron, ha llegado el Dios de los hebreos al campamento. Alabanzas al Señor. Oiga, hermano, es que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, eso se estremece. Espere que ahorita, hermano, usted sienta la presencia de Dios y nos vamos a estremecer. Bueno, yo no sé si usted me ayuda a creerlo. Hermano, y llegar a la presencia de Dios, estaba ya Dios con ellos. Y comienzan a pelear contra los filisteos y pierden la batalla. Y lo terrible es que los filisteos se robaron el arca. Se llevan el arca del pacto y se la robaron. Se llevaron la gloria de Dios. Por causa de ese pecado perdieron la misma presencia de Dios. La presencia de Dios los abandonó. Hoy cuando viene la noticia Elí de la muerte de sus hijos y de la pérdida del arca del pacto, dice la Biblia que él no pudo resistirlo. Se cayó hacia atrás y se desnucó.
dice la palabra de Dios. ¿Y qué me dice de la nuera de uno de los hijos de Elí? Una mujer, ella estaba encinta. Le traen noticias: tu esposo Finés, tu suegro y tu cuñado han muerto. Hasta esta altura, escuchen esto, hasta esta altura ella estaba muy triste. Pero cuando le dijeron que el arca del pacto fue robada, la escritura dice que se le adelantaron los dolores del parto y empezó a dar a luz. Y cada vez que una mujer va a dar a luz siente alegría y dolor, en parte pues claro, por lo obvio, pero cuando va a dar a luz siente una alegría. Pero esta mujer no, esta mujer no tenía alegría. No, Señor, tenía mucho dolor, mucha tristeza, porque la gloria de Dios se había ido, porque la presencia de Dios se la habían robado, y ella comenzó a morir lentamente. Pero antes de morir dijo: escúchenme, póngale por nombre Icabod, porque la gloria del Señor se ha ido. La gloria del Señor ha sido traspasada, ha sido desterrada, ha sido arrebatada, se ha ido. Y lastimosamente hay cristianos así, que no valoran la gloria de Dios, no valoran la presencia de Dios, no avivan ese fuego del don de Dios en su vida y dejan que la presencia de Dios se marche de sus vidas. Y qué triste, escúcheme joven, qué triste es para alguien que se llame ser cristiano y no tenga a Cristo en su corazón. ¿Sí me escuchó? Hay una escena en el libro de Apocalipsis y es la iglesia de la Odisea. Ellos, a su parecer, se creían ricos. Bueno, y en verdad lo eran. Eran ricos en la minería, había oro en abundancia. Y qué hablar de las destileras, vestidos que tenían. Venían de otras ciudades y a comprar telas. Bueno, ahí por ahí derecho rompemos el hielo. Y qué hablar del colirio. Eran famosos por un colirio medicinal que ellos producían. Tenían comodidades, tenían trabajos, tenían empresas y por ende tenían dineros. Escúcheme, allá en la Odisea tenían comodidades y las riquezas comenzaron a alejarlos de lo más grande, que es la gloria de Dios, y cambiaron lo espiritual por lo terrenal en sus vidas. Comenzaron a enfriarse y cuando se dieron cuenta, la presencia de Dios ya se había marchado. Ya no había presencia de Dios, ya no había derramamiento del Espíritu Santo. Ellos no quisieron reaccionar y dijeron: saben, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero el Señor, cuando nos ve en esa condición, con voz de trueno y con esos ojos de llama de fuego que lo descubren todo, alabanzas a su nombre, todo, les comienza a decir: ustedes dicen que se han enriquecido y que no tienen necesidad de nada, pero delante de mí, les dice el Señor, ustedes son unos pobres, miserables y desventurados. Así les dijo el Señor. Aunque tienen mucho oro, ante mis ojos son unos pobres y miserables. Y aunque tienen vestidos lujosos, delante de mí están desnudos. Olvidaron vestirse de la justicia y la santidad. Y les dice el Señor: aunque tienen el colirio más reconocido en Asia, son ciegos, porque no se han dado cuenta que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, lo triste de esta escena, de esta iglesia de la Odisea, es que habían sacado al Señor de la iglesia y el Señor les estaba tocando la puerta. Ábranme, aquí estoy yo a la puerta, ábranme. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, les dice el Señor, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchas veces le citamos ese texto a los amigos, pero realmente era el Señor, se lo estaba diciendo a la iglesia en la Odisea. Se han olvidado de mí, me han sacado de sus vidas, los estoy llamando y me tienen afuera. Y se llamaban iglesia del Señor y tenían al Señor por fuera de sus vidas y fuera de sus corazones, vidas tibias. Por eso les dice: por cuanto no eres frío ni caliente,
sino tibio. Les dice el Señor que te vomitaré de mi boca. Esas vidas tibias tienen que ser avivadas hoy por la gloria de Dios. Tienen que ser avivadas por la presencia del Señor. Saben, los filisteos se llevaron el arca y la tuvieron en 3 lugares. Los filisteos. El primer lugar donde se llevaron el arca fue Asdod. En 1 Samuel capítulo 5 verso 1. ¿Sabe qué significa la palabra Asdod? Significa fortaleza. Eso significa la palabra Asdod, fortaleza. Y escúcheme bien, esto nos habla de aquellos que quieren tener la gloria de Dios en ellos mismos, es decir, a través de esfuerzos humanos, que tratan de impresionar a Dios, y ellos creen que la presencia de Dios se puede tener en Asdod, en la fortaleza humana. Pero quiero decirles, no, el Señor les dijo, aquí no puede estar mi gloria. ¿Saben dónde la metieron? La metieron en el templo de su Dios llamado Dagón, pues para ellos era el Dios de la agricultura. Ellos pensaron, bueno, vamos a poner estos 2 dioses a que charlen, a que platiquen, y ponen a esos 2 dioses. Para ellos Dagón, su Dios, que era mitad hombre y mitad pez, y ponen el arca del pacto al lado de Dagón. Y cuando al otro día regresan, se dan cuenta que Dagón estaba postrado ante la presencia del Señor. Amén, hermanos. Alguien pensó, tuvimos un temblor y nos dimos cuenta, y vuelven y acomodan a Dagón, y al otro día se dan cuenta que estaba otra vez postrado ante la presencia del Señor, pero sus manos y sus pies estaban cortadas. Es que no hay Dios como nuestro Dios. Yo no sé cuánto lo creen. Aleluya. Y cuando ellos entendieron este poder sobrenatural, dijeron, no podemos dejarla más en Asdod, enviémosla a Gat. Y se llevaron la gloria de Dios, se llevaron la presencia de Dios a Gat. Gat significa lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas. Y esto nos habla de placer. Hay personas que quieren tener la gloria de Dios viviendo en los placeres del pecado. Estoy en la iglesia, peco y sigo en Gad. Ojo, ¿sabe qué les dijo Dios? Ustedes están equivocados. Mi gloria no puede estar en Gad. No, donde hay placeres, donde hay pecado. ¿Sabe qué les hizo Dios? Les envió tumores. Y ojo, porque una cosa es que tú le falles a Dios y te arrepientes, y Dios te perdonará, pero otra cosa es que tú te deleites y quieras los deleites y a la vez quieras la gloria de Dios. Pero saben, jóvenes, la gloria de Dios no habita en Gad. Y cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, llevémonos esta gloria de Dios. No la soportamos. Es que a un impío no le gusta la gloria de Dios. Y Luis, ¿sabe para dónde se llevaron la gloria de Dios? La presencia de Dios se la llevaron para Ecrón. Ecrón significa extirpación. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere que sepas? Que hay muchos que quieren la gloria de Dios, pero la quieren a su amaño. Sí, Señor, quieren el evangelio que se acomode a ellos. Muchos anhelan una iglesia donde se puedan sentir cómodos, como les decía el día de ayer. Una iglesia donde puedan dormir. Pero yo quiero decirles algo en esta hora: la gloria de Dios no habita en Ecrón, porque hay algunos que quieren un evangelio acomodado a sus gustos y placeres. Pero no, Señor, Dios ha dejado su palabra establecida. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decirles lo siguiente: ellos se cansaron de la presencia de Dios y se llevaron el arca. ¿Y saben dónde llegó el arca? De Ecrón. Llegó la presencia de Dios, llegó a casa de un sacerdote llamado Abinadab. El arca estuvo 20 años, escúcheme bien, entre los filisteos y entre casa de Abinadab, y no pasó nada. No pasó nada. Y para ese tiempo Saúl era el rey de Israel. Y quiero que usted note lo siguiente: Saúl por 20 años nunca preguntó dónde está el arca. Nunca se preocupó Saúl dónde tienen el arca. Saúl en 20 años nunca dijo, quiero traer el arca. No, Señor, él nunca preguntó por dónde estaba el arca de Dios. Pero algo veo yo, hermano, en la historia, que
cuando David sube al trono, David hace dos cosas: cambia la capital de Hebrón a Jerusalén, el monte de Sión. Y lo segundo que comienza a preguntar David: ¿dónde está el arca? ¿Dónde está la presencia del Señor? ¿Dónde la tienen? Yo tengo hambre, yo tengo sed por la presencia del Señor. De ayer a hoy he estado hablando con algunos hermanos que me han dicho: pastor, ¿cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Y quiero decirle, hermano, entre otras cosas, usted necesita tener sed, usted necesita tener un deseo, usted en su vida debe tener un desespero. Yo lo anhelo a Él, yo lo deseo, yo necesito su presencia. Porque si usted ve eso, pues voy a ir al campamento y voy a dejar que los coros me toquen, y voy a dejar que por arte de magia me toquen. Así no funciona. Tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo, tiene que haber un desespero, unas ganas por la presencia del Señor. Porque le digo, si no, no va a pasar nada, joven. Pero si usted lo anhela, y eso hace David. David dice: ¿dónde tienen el arca? ¿Dónde la tienen? Yo necesito la presencia del Señor. Y yo quiero decirle en esta tarde a usted, joven, o usted es un cristiano Saúl, que no le interesa la presencia de Dios, o es un cristiano David. ¿Ah? O es un cristiano David. A Saúl nunca se preocupó por la gloria de Dios. En cambio, David era un hombre con sed, con hambre por la presencia de Dios, el dulce cantor de Israel. ¿Usted por qué cree que David entonó esos salmos? El Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. ¿Y qué tal el Salmo 84? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y sigue diciendo David: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, dice David. David era un hombre que tenía sed. David anhelaba la gloria, la presencia del Señor. Aleluya. Yo no sé cuánta intensidad tenga usted por la presencia de Dios. Créame, hermano, que si usted quiere ser lleno de la gloria de Dios, usted lo tiene que anhelar. Vean, les estoy hablando, hermano, más de 25 años atrás. Yo recuerdo, hermano, que en mi tiempo, cuando yo entregué mi vida al Señor, hacíamos horas, nos reuníamos en la casa, en casas, pero no para hablar del pastor ni chismosear de nadie, no. Nos íbamos a orar. Era un anhelo, hermano, era un deseo por su presencia. Me acuerdo de cuando el pastor hacía los cultos de alborada, llegábamos mojados, porque a veces ni la lluvia nos detenía, íbamos por la presencia de Dios. Y en una de esas oraciones, recuerdo, en una casita muy sencilla, humilde, de un hermano, allá me tocó el Señor. Estábamos en 2 horas de oración en una noche y Dios me llenó. Es que cuando alguien lo busca, lo encuentra. Es que cuando alguien lo anhela, Él lo llena. Alguien dígame. Aleluya. Y saben, hermanos, bendito sea su nombre. Ellos lo rechazaron, ellos lo despreciaron, lo menospreciaron. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Vean, jóvenes, a mí a veces me da temor de algo, que a veces hay gente que no valora la presencia de Dios. No le importa si tiene a Dios en su vida. ¿Sabe qué hace Dios? Hace lo mismo que hizo con la nación de Israel. Pues Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Qué hizo Dios? Se dio una vueltecita y se tornó a nosotros los gentiles. Y de en medio de los gentiles está haciendo un pueblo para la gloria de su nombre. Y cuando Él se lleve la iglesia, Él se volverá una vez más a la nación de Israel. Pero en este paréntesis que Él ha hecho de la gracia de Dios, se ha tornado a nosotros los gentiles. Yo me pregunto, ¿qué tal
si Dios ve en tu vida que tú no tienes deseo por Él, que tú no valoras la gloria de Dios, que tú dices, a mí no me importa si Dios vive en mí o no? ¿Sabes qué hace Dios? Se va de tu vida. Dios se marchará de tu vida porque tú no anhelas su presencia. Hoy, cuando David se determina en llevarse el arca de casa del sacerdote Abinadab, contrata 30,000 músicos pagados. David quería avivar el fuego de Dios que había en él. David tenía sed de la presencia de Dios y va a casa de Abinadab y se trae el arca. Y traen consigo unos bueyes y un carro nuevo. Y Usa y Ahío, hijos de los sacerdotes de Abinadab, van con el arca. Y de repente los bueyes tropiezan y Usa pone las manos para que el arca no se cayera. Y algo ocurrió, Dios lo mató. Dios mató a Usa en ese momento. Y David estaba danzando, alegre, porque el arca una vez más iba a volver a Jerusalén. Es que, hermano, 20 años duró el arca fuera de Jerusalén. Y David estaba feliz y David estaba avivado, encendido en la presencia de Dios. Pero uno de los criados le dice: oh rey, Usa tocó el arca y Dios lo mató. Bendito sea Dios. ¿En qué fallamos?, dijo David. ¿Qué error cometimos? Y en tanto el arca posó en casa de otros sacerdotes, se llevaron el arca a otro sacerdote llamado Obed-Edom. Y dice que allí vivía entre Kiriat Jeraim y Jerusalén, cerca del lugar donde murió Usa. Y uno de sus escribanos le dijo a David: el arca no es arrastrada por bueyes, sino por los levitas. Y esto me da a entender a mí que la gloria de Dios quiere habitar en medio de sus sacerdotes. Y si usted no lo sabía, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Sí lo cree? Amén. La gloria de Dios quiere habitar en medio de este sacerdocio. No en carros nuevos, no, Señor, no en cosas humanas, no en métodos humanos, no, en medio de los sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Y mira en Números y en Levítico, y le dice la ley, para acabar de ajustar, le trae noticias a David: para siempre vive el rey. Desde que el arca posó en casa de Obed-Edom, Dios comenzó a bendecirlo a él y a toda su familia. Es que algo sucede cuando el arca de Dios o la presencia de Dios llega a un hogar. Dios comienza a bendecir ese hogar. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, a una casa, todo cambia, ¿o no? Y cuando la gloria de Dios llega a un lugar, causa una transformación. Y David, con más desespero: ¿cómo así? Que Dios está bendiciendo a Obed-Edom. Y David tenía hambre, David tenía sed por la gloria de Dios. Su alma anhelaba la presencia de Dios. Y yo creo que David pensaría: ¿qué estará sintiendo Obed-Edom y su familia? ¿Qué experiencias extraordinarias estarán pasando en su casa? 3 meses, dice la Biblia, 3 meses duró el arca del pacto en casa de Obed-Edom. Y lo que no pasó en 20 años, pasó en 3 meses. Y aunque los filisteos menospreciaron la gloria de Dios, lo que para mí es normal, que un filisteo, que un impío no valore, no anhele, que desprecie la gloria de Dios, pues para mí eso es normal. Pero que en casa de Abinadab, un sacerdote, no hubiese pasado nada. Lea la Biblia no da un registro, no pasó nada. Eso a mí sí me sorprende, que la presencia de Dios esté en su casa y no pase nada. Eso a mí me parece muy extraño. Oh, pero lo importante es que David dijo: no, vamos a hacerlo como a Dios le agrada. Dice que fue y trajo los levitas. Y les tengo noticia: aquí en esta tarde estamos en sacerdocio de Dios. Y si lo hacemos al modo de Dios, seguro que la gloria de Dios va a descender. Pero sabe, a David le faltaba algo. A David le faltaba despojarse de su realeza. Le faltaba despojarse de su grandeza, de su cargo de altura, de dignatario, como el rey de Israel. Y dice la Biblia que se despojó de sus vestiduras reales. Lo primero que usted debe hacer para que usted sienta la gloria de Dios es dejar a un lado el orgullo, es dejar a
su altura. Y yo quiero decirle, aquí toditos somos iguales. Aquí nos tenemos que despojar, hermanos, porque aquí hay gran deseo. Yo no sé si usted lo cree. Te tienes que despojar de la teología, del orgullo, de tus capacidades, de tu ego, y de ponerte las vestimentas de un adorador. Yo creo que David, usando mi imaginación, le dijo a un joven sacerdote: mira, ¿cómo te quedará mi corona real? Y el sacerdote jovencito: wow, rey, no sé qué, sí, ponte mi corona. ¿Y por qué no te pones mis vestiduras reales y tú me prestas el efod? Alabanzas al Señor, porque ¿qué fue lo que hizo David? Dice la Biblia que cuando él entró el arca del pacto a Jerusalén, iba vestido con efod de lino fino. Amén. Es decir, que David en ese momento se había desvestido, se había quitado sus vestimentas reales y se había puesto la vestimenta de un adorador. Amén. Hoy tú debes ponerte esa vestimenta de un adorador. Amén. De un sacerdote que adora al Dios Santísimo. Amén. David se despojó de su altura, de su corona, y dijo David: yo necesito sentir la presencia de Dios, porque un rey no le era digno tocar, mucho menos tocar o sentir el arca del pacto o entrar al lugar santísimo. No, esto era para el sumo sacerdote. Y David, como tenía tanto deseo por la gloria de Dios, David dijo: yo necesito sentir lo que ellos sienten. Y yo no sé, hermano, la Biblia, no sé Dios cómo no lo mató, no me explico, Dios se lo permitió. Y en ese momento David era rey y era sacerdote a la vez. Alabanzas al Señor. Y cuando alguien se despoja del orgullo, cuando alguien se despoja de su altura, Dios lo llena con su presencia también. Alguien dé un aplauso al Señor. ¿Saben, mis amados hermanos? Cuando David entra a Jerusalén, entró no de cualquier manera, entró danzando, entró adorando, entró glorificando. Y claro, sale su esposita Mical y le dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, despojándose de sus vestiduras reales, como se descubre sin decorum cualquiera. Siempre que alguien está tomado por la gloria de Dios, el enemigo no le agrada. Es más, puede usar hasta hermanitos de la misma iglesia. Pero me encanta la respuesta de David. Y yo quiero decirle algo. Hay jóvenes que me han dicho: pastores, que a mí me da temor recibir el Espíritu Santo porque salgo despelucada. Y no importa, si salga de aquí despelucada, no importa. Ay, es que usted se vino muy bien vestidita, y no importa, hermanos. Ahorita usted va a tomar libertad y le va a dar, usted va a tomar libertad y vamos a adorar a Dios. Yo espero que estos muchachos se preparen para que adoremos al Señor, porque, hermanos, no importa, hermano, que si se quiten los tacones entonces. Ay, es que yo hago muchas muecas. Me decía una hermana: me da pena, es que cuando una hermana recibe el Espíritu Santo hace muchas muecas. No importa. Eso es lo que menos importa. Lo que importa es sentir su presencia. ¿O no, jóvenes? Aleluya. Y me encanta la respuesta que David le da. Fue delante de Jehová quien me eligió en su presencia de tu padre para constituirme por príncipe sobre Israel. Y le dice David: por tanto danzaré y aún me haré más vil que esta vez. Y yo no sé, hermanos, usted qué va a decir de lo que yo pienso decir en este momento. No importa lo que digan de mí, mientras yo adoro y esté tocado por la gloria de Dios. Porque hay algunos que nos critican y nos juzgan: ay, este como brinca y este como hace. Eso sí debe hacerse decentemente y con orden, eso es verdad. Que no nos vamos aquí a tumbar todo y a estar pisando a la gente, no. Cuando uno lo hace en la influencia del Espíritu, eso hay un orden. No estoy hablando de desorden, ustedes me entienden. Pero, hermano, estaba mirando en la Biblia que ese reproche de su esposa Mical no le gustó a Dios. Cuando le dijo: mira cómo ha quedado de honrado el rey de Israel,
¿Sabe por qué? A Dios no le gustó eso. Porque Mical, hija de Saúl, a partir de ese momento nunca más tuvo hijos hasta el día de su muerte, dice la palabra del Señor. Así es que tenga ojo y tenga mucho cuidado cuando alguien está expresando adoración a Dios con su cuerpo. No esté muy suelto de lengua a señalarlo y a juzgarlo, porque si a Dios no le gustó eso con Mical, tampoco le va a gustar que usted lo haga también. ¿Saben? Cuando David se llevó el arca del pacto, Obed-edom estaba junto al arca. Se había Obed-edom convertido como en un guardián del arca, y dice que Obed-edom tocaba el arpa en la octava nota. Yo no sé si usted entendió eso, pero todos los que saben de música saben que no hay una octava nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si y ya. Hay 7 notas. Y Obed-edom tocaba el arpa en la octava nota. Quiere decir, hermanos, que cuando la presencia de Dios llega, cosas sobrenaturales suceden. Aleluya. Obed-edom tocó el arpa en una nota más, yo diría una nota celestial. Es que cuando alguien aviva la gloria de Dios, cosas sobrenaturales comienzan a manifestarse. Amén. ¿Qué tal si usted y yo hoy nos diera por avivar la gloria de Dios? Avivar significa soplar. Avivar significa, hermanos, escúcheme bien lo que significa avivar, porque hay algunos que si estamos hablando de avivar es porque te has enfriado. Avivar significa vivificar, avivar significa animar, avivar significa encender. Es decir, que si tú no lo avivas, te vas a enfriar. Pero si tú hoy me ayudas a avivar la gloria de Dios, esto aquí se va a encender. Se lo digo en el nombre del Señor. Pero hay que tener actitud, mis amados jóvenes. Yo no sé usted cómo lo quiere avivar. Yo recuerdo, hermanos, cuando era pastor en los pueblos. Hermano, me acuerdo que iba por la montaña, la ladera de la montaña, a visitar los hermanos. Y había una hermana que se llamaba Amparo. Iba por un lugar que se llamaba La Palmera. Y ella con una tapa de la olla comenzaba a hacerle así al fogón de leña, y eso es avivar. Y yo quiero decirle cómo vamos a avivar hoy su presencia. Pues la mejor forma es adorándolo. Y como ya vieron los buses, estén en pie también. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor con todas nuestras fuerzas. Vea, ahora sí podemos recoger las sillas, muchachos. Y yo quiero invitarles que todos se vengan para acá, en el nombre del Señor. Y lo vamos a avivar juntitos. Pero les tengo noticia, nadie se me arrodilla aquí. Voy a usar la Biblia y perdónenme lo que voy a decir. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la Biblia? Aquí no hay ninguno triste en esta hora. Pero está alguno alegre, ¿qué dice la Biblia? Entonces vamos a adorar el nombre del Señor, mis hermanos. Yo quiero invitarles que se vengan para acá toditos. Y vamos a adorar a nuestro Dios, hermano. Vea, yo no sé qué tanto anhelo tiene usted por Él. No sé qué deseo tiene usted por su presencia. Yo no sé, hermano, si usted en su alma lo anhela. No sé si en lo profundo de su corazón hay un deseo por Él. Hay un desespero, no sé. Pero si va a venir aquí, no venga callado, hermano. Venga con alabanza, venga con aplauso, venga con adoración. Él habita en medio de las alabanzas.